Muy buenas, nosotros somos de la carrera de Educación Física. En este caso vamos a compartir a ustedes el tema sobre mitos, ritos y creencias. Les dejo con mi compañero Eddie, él estará dando una pequeña introducción al siguiente tema. Gracias, compañera. Como ella se los mencionó, mi nombre es Eddie Antonio Flores. Eh, en este momento yo les voy a hablar un poco o les daré una breve introducción de lo que es el tema de los mitos, los ritos y las creencias, ¿verdad? Los mitos, los ritos y las creencias hacen parte del diario vivir, pues están representados en nuestra manera de actuar, haciéndolas parte de la vida misma. El mito es pensamiento intuitivo dotado de cierta lógica peculiar, que produce una visión no arbitraria o solo personal del acontecer. Al contrario, constituye una forma sumamente concisa y profunda de transmitir experiencia. Ha permitido al hombre explicar una realidad que se le presenta de manera irracional, razón por la cual el mito es su fase primigenia, que refiere a la concepción del universo, a la creación no solo del mundo y las criaturas humanas, sino también de la vegetación y de las plantas. Los ritos tienen un valor simbólico y muchas veces suelen expresar el contenido de un mito. En tanto, la celebración de un rito es conocido como ritual y de acuerdo al tipo de rito que se trate, la misma puede ser muy variada. ¿Por qué? Por ejemplo, existen algunos ritos que son festivos, es decir, suponen y proponen situaciones y comportamientos alegres y divertidos. En cambio, existen otros ritos que demandan de parte de los participantes una actitud muchísimo más seria y solemne. Cada cultura le aportará al rito sus propias y más salientes características, así como también sus creencias. La conformación de una creencia nace desde el interior de una persona, se desarrolla a partir de las propias convicciones y los valores morales, aunque también es influenciada por los factores externos y el entorno social, la presión familiar, perdón, los grupos dominantes, etc. A la hora de hablar de creencias, tendríamos que subrayar la existencia de una gran mayoría de ellas. Ahora les dejo con mi compañera Cintia. Bien, mucho gusto. Mi nombre es Cintia Sauceda. En este caso yo estaré compartiendo con ustedes acerca de lo que es el tema del mito. ¿Cómo se ha estudiado los mitos? ¿Verdad? Bien como lo dijo mi compañero en la introducción, los mitos se han estudiado de una manera intuitiva, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas disciplinas que han estado estudiando el concepto de lo que es la palabra mito. Entre estas disciplinas tenemos lo que es el folclore, la lingüística, la etnolingüística, también tenemos la psicología, la filosofía, sociología, etnología, entre otras disciplinas. Es extraño de que tantas disciplinas estén estudiando el concepto de esta palabra y no se ha llevado en concreto una definición exacta de lo que es la palabra mito, ¿verdad? El concepto de esta palabra no es algo concreto, todavía están investigando, estas disciplinas hacen sus averiguaciones para poder llegar a una conclusión acerca de lo que es el significado de esta palabra. Sin embargo, tan pronto como se puede decir que entre las escuelas intercambian conceptos, ¿verdad? Cada escuela tiene una manera diferente de lo que es el concepto de la palabra mito, ¿verdad? En este caso, se puede decir que hasta el día de hoy no tenemos un concepto establecido de lo que es la palabra mito. En la siguiente diapositiva nos están hablando acerca de lo que dice que los mitos de Honduras involucran elementos indígenas, ¿verdad? Criaturas sobrenaturales, por ejemplo, como algunas criaturas sobrenaturales, puede ser la ciguanábana, el sisimite, el cadejo blanco y otros personajes míticos, ¿verdad? Que abarcan en lo que es este tema de lo que es el mito. En Honduras, los cuentos, relatos y leyendas, al igual los mitos, son tradiciones que se vienen
se vienen de generación en generación. ¿Qué podemos decir de esto? Que los mitos no es algo nuevo, los mitos ya es algo que nuestras generaciones antiguas, ¿verdad? Ya pues tienen conocimiento y pues de raíces muy atrás se ha venido dando lo que es de lo que son las tradiciones acerca de los mitos, de los ritos, creencias y otras tradiciones más que se viven de generación en generación. También, como ocurre en muchos lugares de Latinoamérica, las fábulas y los mitos son originados, ¿verdad? O originarios de lo que es en el campo del área rural. En el área rural o en el campo, si se le podría llamar, ¿verdad? De esa manera, allá es donde nace, allá es donde tiene el origen lo que es la palabra mito, ¿verdad? Entonces, esto de los mitos se dan más que todo en el área rural. Y de allá, pues, se vienen pronunciando de boca en boca y llegan aquí a la ciudad, ¿verdad? Pero los mitos son originarios de lo que es el campo o del área rural. En Honduras y en toda Centroamérica, es cotidiano contar estas historias, ¿verdad? Y escuchar hablar a cada persona de lo que es el mito, ¿verdad? Ya esto de lo que es el mito ya forma parte de nuestro diario vivir y se cuenta día a día, ya sea en las escuelas, en el trabajo, con las familias. Entonces, ya esto de los mitos, de estas creencias mitológicas, ya forman parte de nuestro diario vivir o nuestra vida cotidiana. Existen muchos cuentos y mitos en Honduras, pero los que más se repiten llenan o tienen que ver, ¿verdad?, con los de terror y seres misteriosos. Estos son los mitos que más prevalecen y que son más mencionados. En la siguiente diapositiva quiero hablarles acerca de lo que es el tiempo mítico. Observamos aquí en nuestra figura de nuestro lado izquierdo, observamos una figura circular y a nuestro lado derecho observamos una figura lineal, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, les podría decir que el tiempo mítico circular se diferencia a lineal en el sentido que el tiempo mítico circular tiene un inicio y tiene un fin, es decir que, como habíamos dicho anteriormente, que todavía no hay un concepto concreto de lo que es la palabra mito, ¿verdad? Entonces, el tiempo cíclico circular no nos permite tener otros conceptos, otras experiencias, otro significado de la palabra mito, sino que se encierra en un círculo, ¿verdad? Y no nos deja poder experimentar más acerca de lo que es esta palabra. En cambio, el tiempo mítico lineal se diferencia al circular porque el tiempo mítico lineal sí nos deja, ¿verdad? Nos deja ese pensar como que puedo retroceder, puedo tener un concepto diferente, lo que es el mito, ¿verdad? Y puedo también adelantarme a lo que es el concepto. Entonces, la diferencia de que el tiempo mítico circular no nos deja ampliar conocimientos, ¿verdad? Simplemente nos hace que divaguemos en un solo concepto y el tiempo mítico lineal nos hace que podamos expandir nuestra manera de pensar. Para terminar en esta parte de lo que es el tema del mito, quiero hablarles un poco, algo concreto acerca de lo que es un mito que se habla bastante aquí en nuestro país con respecto a lo que es el cadejo blanco. Se dice que el cadejo blanco trata de un perro mítico. Mítico quiere decir algo que es una creencia, ¿verdad? Puede ser que existe, puede ser que no existe. Bien, entonces, como les decía, consiste en un perro blanco, ¿verdad? Esto es el cadejo y un perro negro, donde dice que el perro blanco, acompaña a aquellas personas que deambulan por la calle, pero quizás salen a la calle, salieron por X razón, pero son personas que no andan en nada malo, ¿verdad? Son personas que por X motivo salieron de madrugada a la calle y este perro blanco o el cadejo blanco los cuida,
¿verdad? A estas personas que andan deambulando. Y el perro negro o cadejo negro está asociado con el mal. Este sí sale a aquellas personas que andan en cantinas, que andan en juegos de azar, que andan borrachos por la calle, que andan en vicios. Entonces, este cadejo negro sale a esas personas, ¿verdad? Esto quise compartirlo con ustedes para darles un ejemplo acerca de lo que son los mitos. Seguidamente le dejo con mi compañera Darly. Ella estará compartiendo con ustedes acerca de los ritos. Mi nombre es Darly Rodríguez y en la siguiente diapositiva vamos a compartir un poco acerca de lo que son los ritos. En la siguiente diapositiva. Dice, ¿qué es un rito? Un rito es una costumbre o ceremonia sin un valor simbólico y muchas veces suelen expresar el contenido de lo que es un mito. Esta celebración del rito es conocida como un ritual y de acuerdo al tipo de rito que trate la misma puede ser muy variada. Como por ejemplo existen algunos ritos que son festivos, es decir, que suponen situaciones y comportamientos alegres y divertidos. En cambio, existen otros ritos que demandan que las personas, las principiantes, deben tener una actitud muchísimo más seria y solemne. También dentro de los ritos, la tradición es de alguna manera la guía que conduce a los ritos. O sea que será ella la que nos indicará qué hacer, qué no, cuándo no y de qué manera, entre otras cuestiones, las cuales las siguientes son las más comunes. Tenemos los que son los de sangre, que dice que estas consisten en el derramamiento de sangre con fines religiosos. Podemos poner de ejemplo antes de Cristo, cuando las personas tenían que sacrificar ya sea un cordero o una paloma, dependiendo del peso de su pecado para pedir perdón a Dios. Y dentro de estas entrarían también las que son las de expiación, que son para pedir perdón, lo que son el perdón divino. Tenemos también lo que son la acción de gracias, para dar gracias, perdón, por las cosechas, por salir de alguna enfermedad. Hay personas que en agradecimiento con alguna virgen recorren lo que es el pasillo de alguna iglesia de rodillas y de esa forma expresan su gratitud por la promesa que fue hecha. Tenemos también lo que son los ritos funerarios, que dice que estos son relacionados con la muerte y el paso a la otra vida. Estos podemos poner de ejemplo los que son en nuestro país la etnia garífuna, que dice que ellos realizan los funerales, son muy alegres, son una fiesta. Dice que estos son para alegrar la partida del recién fallecido y desearle una próspera vida. Y desearle prosperidad en la otra vida. También tenemos los que son los de purificación, que estos son por medio de agua y dentro de ellos tenemos los que son los bautizos. La conmemoración en recuerdo de acontecimientos importantes. Tenemos también los que son los rituales exorcismos, que dice son sacar malos espíritus o demonios de alguna persona. Ahí podemos poner ejemplo las personas que van donde los curanderos o en la religión, algún cura o algún pastor que puede orar por estas cosas. Tenemos también los de iniciación y tránsito, que simbolizan la manera de transición de un estado a otro en la vida de una persona. Podemos poner como ejemplo los que son el matrimonio y los bautizos, que inician una nueva etapa en la vida de la persona. Al mismo de que el bautismo
cuando una persona se sumerge en el agua, es como que ahí está lavando su pecado y es una nueva persona, en lo que es en el ámbito de la religión. Y vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a poner el ejemplo de un rito de acción de gracias y de sangre que se lleva a cabo aquí en Honduras. Tenemos aquí lo que es la compostura del maíz. Dice que es una ceremonia lenca que contempla ritos dedicados a la madre tierra, al maíz, los nacimientos, la construcción de una casa, al barrial, que es el sitio donde se extrae barro. Es una ceremonia religiosa que es conducida por un rezador, en la que se agradece a los dioses y santos por lo que se obtuvo y se obtendrá de la tierra. En esta ceremonia se realizan sacrificios, puede ser como patos o pavos, y se quema incienso. Se comparten productos de la tierra y procura la benevolencia divina. Entonces aquí vemos que por medio de esto ellos agradecen a lo que se han recibido, todo lo que viene de nuestra madre tierra. Entonces, ahora vamos con las creencias con nuestro compañero Esteban. Ok, mucho gusto, mi nombre es Esteban Sandoval. Ok, les hablaré sobre las creencias. Un concepto general sobre las creencias que dice que es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo. Es una afirmación personal que consideramos verdadera. Las creencias, que en muchos casos son subconscientes, afectan a la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás, de los demás y de las cosas y situaciones que nos rodean. Un concepto general sobre creencia, podemos decir que son las reglas de la vida de cada uno de nosotros. Son juicios, evaluaciones sobre los demás y sobre el mundo. Un claro ejemplo es, por ejemplo, los terremotos. Hay gente que mantiene su creencia de que se forman por el movimiento de las placas continentales, que son las que provocan los terremotos. Y otras personas que creen que es por la ira de Dios, que Dios quiere mandar castigos, etc. Entonces, ese es un claro ejemplo sobre creencia. Ahora veremos en la siguiente diapositiva cómo están divididas las creencias o los tipos de creencias que hay en Honduras. Tenemos lo que es las creencias religiosas, esotéricas, creencias sociales, mitos, leyendas y supersticiones. En la siguiente diapositiva vamos a definir cada una de ellas. Creencia religiosa. Se dice que son ideas consideradas como verdaderas por quienes profesan una religión. En Honduras, en los últimos, ¿cómo puedo decir? Los últimos años se han venido dando, o han venido surgiendo, mejor dicho, varias religiones, pero las que más han predominado son el protestantismo y el catolicismo. Y se han venido dando otras como las células de la adventista, las del séptimo día y unas que otras. Ahora, las creencias esotéricas, esta se refiere al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos o símbolos. Más adelante yo les mostraré un ejemplo sobre estos tipos de creencias esotéricas y veremos de qué se trata. Están las creencias sociales. Es la creencia en el presente individual, no colectivo. Es la independencia de los antepasados, de los contemporáneos y de los descendientes. Ok, en cuanto a las creencias sociales, tenemos que tener en cuenta
que estas van vinculadas a grupos sociales, ideologías. Por ejemplo, aquí en Honduras, las ideologías a partidos políticos, como ser partido liberal, nacional y la oposición. Entonces, estos son ejemplos de tipos de creencias sociales. Hay muchas, pero en realidad en Honduras son los que podría decirse se habla más. Mitos, leyendas y supersticiones. Esta se dice que es el conjunto de relatos y de creencias con los cuales un pueblo se ha explicado tradicionalmente a sí mismo el origen y razón de ser todo lo que rodea. Ok, en la siguiente diapo vamos a ver unas imágenes. Y para tratar de dar unos ejemplos, bueno, podemos ver que en la primera imagen están las religiosas, las creencias religiosas. Podemos ver, estos son unos eventos que son para rendir tributo a cuando Jesús fue crucificado. Esto pues lo profetizan más que todo el catolicismo. Son los que rinden estos tipos de tributos. En la religión protestante, pues, sí, o sea, creen en esto, pero no es como que van a rendir este tipo de actos, sino que quien se basa más es la Iglesia Católica. Podemos ver un ejemplo de un Vía Crucis, las alfombras que son bien famosas aquí en Honduras en varios lugares, por ejemplo en Comayagua, en diferentes sectores del país, incluso aquí en el departamento del Paraíso, de donde yo soy, se dan este tipo de actividades, rinden homenaje, más que todo sean en la Semana Santa, donde se practican este tipo de actividades. Las esotéricas, dijimos que las esotéricas se referían al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza símbolos. Ok. En las esotéricas van más que todo relacionados al ocultismo, pero aquí en Honduras se dan varios casos de que, por ejemplo, hay personas que leen, por ejemplo, leen las manos, creen este tipo de bebidas que se llaman quitacalzones, que según los hombres si beben este tipo de bebidas van a poder conseguir más mujeres, o personas que se dedican a hacer hechicería, como por ejemplo, hay personas que dicen, me hicieron un mal, o esa persona como que le hicieron un hechizo y por eso es que está así, que quedan locos. Hay gente que tiene sus creencias en eso. Realmente no es que está bien comprobado algunos tipos de estas actividades, pero sí se podría decir que hay personas que creen en este tipo de actos. Y las creencias sociales, pues dijimos que van vinculadas a las ideologías, partidos políticos, etcétera. Yo puse estas imágenes, como pueden ver, podemos ver en este caso, las personas que creen o que protestan en contra de situaciones que se han venido dando en los últimos años en el país, que no han sido muy favorables, por cierto. Entonces, hay personas que creen en cambios, como les dijera, cambios para mejorar el país. Podemos ver gente que está protestando con una bandera como bañada de sangre, o sí, pintada de sangre, manchada es la palabra correcta, perdón. Y abajo podemos ver otra gente siempre en la misma protesta. Entonces, estas son las creencias sociales, gente que cree en ideologías de diferentes partidos o para cambios radicales para el país. Ahora, mitos, leyendas y supersticiones. Podemos ver la primera imagen del dios del maíz. Podemos ver a este dios como una mazorca. Esto pues entra entre mitos.
Y más que todo es que hay gente que rinde homenaje o tributo a este dios. Por ejemplo, el dios del maíz en la ciudad de Danlí se da este tipo de festival a este dios del maíz, donde las leyendas, como hablaba anteriormente la compañera Cintia, del Cadejo, es un claro ejemplo. Otras como el hombre sin cabeza, la sucia, la llorona, el duende, diferentes leyendas que se dan en diferentes sectores del país, bueno, que son relatadas, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de creencias tenemos que tener en cuenta que son natas de un pueblo y hacen que pues cada pueblo se distinga por cada una de ellas. Entonces, ahora los dejo con mi compañero Eddie, que dará unas conclusiones. Listo. Podemos concluir diciendo que el mito es un texto narrativo que cuenta o narra acontecimientos y acciones que viven los seres sobrenaturales y que pueden explicar el origen del universo, el mundo, los seres humanos y otros seres. También concluimos que si se da, por supuesto, la relación entre el mito y el rito, y puede entenderse también como una relación entre teoría y práctica, entre representación y presentación, entre libretos y escenificación. Y después de aclarar, por una parte, que ni los mitos ni los ritos desaparecen, sino que se transforman en el tiempo de acuerdo con contextos sociales e históricos bien determinados. Se puede concluir también que con las creencias han acompañado a la humanidad durante su historia. No son ideas del pasado, sino que todavía persisten en las mentes de millones de hombres y mujeres. Estas ideas nos manejan como marionetas y representan un obstáculo para el pensamiento racional. Y esto fue todo de nosotros. Espero que hayan comprendido y también que hayan puesto mucha atención y muchas gracias. Y en estos momentos, les pido que en estos momentos de pandemia nos cuidemos y que siempre tomemos las medidas de bioseguridad para así cuidar a nosotros y también a nuestras familias. Gracias. Muy bien, gracias por su atención. Esta fue nuestra pequeña aportación en cuanto al tema mitos, ritos y creencias. Muchas gracias.